Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la actualidad de las 12 tribus de Israel. Hace unos meses sacamos un video sobre el secreto de las 12 tribus de Israel y a raíz de ese video llegaron muchísimos comentarios, dudas, preguntas de qué es lo que realmente pasó con las 12 tribus de Israel, por qué el pueblo de Israel actualmente es conocido como el pueblo judío y no como el pueblo de Israel, un poco acerca de la historia de nuestra nación y también cuál es la actualidad, qué pasó con estas 12 tribus, qué es lo que estamos esperando que suceda cuando se revele el Mashiach sobre las 12 tribus de Israel. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer un video comentario acerca de este video que realizó el pastor o el rabino Moisés Chicurel de la comunidad sefardí en México. El video se titula La actualidad de las 12 tribus de Israel. Como usted se podrá dar cuenta, tengo una bufanda. Esto es por el cambio de temperatura. Tengo dañada la garganta, pero vamos a comentar este video. Comenzamos. Comencemos por explicar qué es lo que sucedió con las 12 tribus de Israel. Cuando leemos el Tanaj, cuando leemos los 5 libros de la Torá, más aparte, en mucho de lo que tenemos en todo el Tanaj, nos damos cuenta acerca del conflicto existencial que hay en las tribus de Israel. Y por eso entender este conflicto es extremadamente importante a nivel filosófico y a nivel espiritual, para poder entender cómo el pueblo de Israel puede estar unido o puede estar dividido. Sin embargo, además del video que ya habíamos grabado y que, por favor, véanlo para entender la parte espiritual y la parte emocional de esta historia, hoy me voy a enfocar un poco más en explicar qué es lo que pasó históricamente. Aproximadamente en el siglo VIII, antes de la cuenta que llevamos hoy en día, el imperio asirio o el imperio neo-asirio conquista el territorio de Israel. Y, como era lo común en aquella época, toma a los habitantes de estas tierras y los dispersa en otros territorios que ya habían conquistado. Recuerden que es el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, donde se describe la deportación asiria y los lugares donde los asirios ubicaron o reubicaron a las 12 tribus de Israel en Asiria, en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, en la región de Mesopotamia, entre el Mar Negro, el Mar Caspio, en la región del Cáucaso y Armenia. El segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, es a lo que se refiere el rabino. Continuamos escuchando. Los asirios y muchos pueblos de la antigüedad hacían esto para desarraigar a los habitantes originales de los lugares que conquistaban y de tal manera evitar que hubiera revueltas, revoluciones o reconquistas para que los habitantes autóctonos de cualquier territorio pudieran volver a recuperar sus tierras. Entonces esto lo hacían muchos de los imperios en la historia de la antigüedad. Además de esta parte, el pueblo de Israel ya se había dividido. Había una división que se dio en la época de los primeros reyes de Israel. Recordemos que solamente el rey David y Shelomó, su hijo, gobernaron sobre las 12 tribus de Israel. Después de la muerte de Shelomó, el rey Rehobam tuvo una disyuntiva acerca de cómo manejar el reino de Israel. Obtuvo consejo de gente sabia, de gente anciana y de gente joven. Él decidió seguir el consejo de la gente joven, de tal manera que tuvo un gobierno muy fuerte, muy impositivo, y eso eventualmente causó que Jeroboam ben Nebat
que era en principio una persona muy elevada espiritualmente, se dejó llevar por su miedo a perder el reino y dividió a las 10 tribus que se encontraban alrededor de la zona central de Israel, donde estaba la tribu de Yehudá, Judea y Binyamin. Entonces, en un principio, el rey Jeroboam no solamente era un buen hombre y un hombre justo, sino que su historia es muy, muy interesante. El rey Jeroboam fue elegido por Dios mismo para ser el rey de las 10 tribus de Israel, pero siempre estuvo en esta competencia con los reyes de Yehudá. Y quizás su falta de seguridad en sí mismo o muchas de las situaciones que vive la gente que tiene poder, empezó a tener miedo, empezó a tener terror de que eventualmente los habitantes de todas las tribus de Israel volvieran a aceptar el reinado de David y de sus descendientes. Entonces bloquea el paso entre el reino de Yehudá y Binyamin con un gran problema, que al bloquear el paso, todas las 10 tribus se quedaban sin un santuario, se quedaban sin el Bet HaMikdash, se quedaban sin el templo de Jerusalén. Entonces él construye 2 santuarios, uno en la ciudad de Dan y otro en la ciudad de Bet-El. Y estos 2 santuarios son considerados como un gran pecado, porque aunque estaban hechos a nombre del Creador del mundo, ya no era permitido tener un santuario aparte del santuario de Jerusalén. Entonces aquí se empieza a dar la división final de las 10 tribus de Israel y la tribu de Yehudá y Binyamin, hasta que en el principio del siglo VIII los asirios conquistan a las 10 tribus, que eran un reino distinto del reino de Yehudá y Binyamin, y se las llevan a los territorios que les mencioné en un principio. Sin embargo, los asirios no pueden conquistar la tribu de Yehudá y la tribu de Binyamin. Entonces aquí hay algo muy importante y muy interesante. No es cierto que las 12 tribus estén perdidas. No es verdad. ¿Por qué? Porque aunque la mayoría de los habitantes originales de las 10 tribus de Israel sí fueron exiliados y sí se perdieron, muchísimos de estos habitantes originales lograron regresar al territorio de Yehudá y de Binyamin. ¿Qué quiere decir? Que aunque no sabemos hoy en día quién es de la tribu de Rubén, quién es de la tribu de Shimón, quién es de la tribu de Dan y quién es de la tribu de Naftalí, sabemos que muchos sobrevivientes de las 10 tribus lograron unificarse nuevamente con Yehudá y Binyamin. Entonces, en un sentido estrictamente étnico, los judíos no somos solamente judíos. Vamos a detener el video hasta aquí, porque lo que él está explicando acerca de la historia bíblica está bien, porque eso está registrado en la Biblia y no varió en nada de lo que dice la Escritura, para él la Torá. La división del reino de Israel, la apostasía de Israel, todo eso está en la Escritura. Y lo resume de manera correcta, porque así está escrito. Pero donde él, el rabino, explica en el momento exacto de la deportación a Asiria, es donde no tiene la información correcta. Vamos a entender lo que él está explicando. Número 1, dice que efectivamente los asirios se llevan cautivos a las 10 tribus de Israel que pertenecían al reino del norte. Pero fue una minoría la que es cautiva, la que es esclavizada, la que es deportada al imperio asirio, y que la gran mayoría de la nación de Israel, de las 10 tribus de Israel,
logra escapar a esa deportación a Siria. Y estas se devuelven a Jerusalén, a Judá, y se integran y se mezclan entre los judíos. Y forman parte del reino del sur, del reino de Judá. Sin embargo, no hay ningún registro bíblico de lo que el rabino está diciendo. Toda la historicidad de la Biblia que él comenta al inicio de este video está bien, pero en el momento cumbre, en el momento importante de la cautividad asiria, falla. Y falla porque no hay ningún registro bíblico de lo que él está diciendo. Y es un rabino. Es decir, la Biblia nunca va a decir una parte, ¿sí?, se fue a Siria y otra gran parte se quedó en Samaria o se integró a Jerusalén. No hay ningún profeta, no hay ningún registro bíblico de lo que él está diciendo. No lo hay. Por lo tanto, lo está inventando. Está agregando algo que la Biblia no dice, que la Torá no afirma. Hay que tener mucho cuidado y entender si lo que está diciendo el rabino o el predicador va de acuerdo a la Biblia. La escritura es clara en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, donde afirma que toda la nación de Israel, la gran parte de la nación de Israel, era una multitud de personas, fueron llevadas cautivas al imperio asirio. Quizá escaparon 1, 10, 15 personas, pero la gran mayoría de los israelitas del norte desapareció de Samaria, desapareció de Israel. No se integraron a los judíos. Y entonces analicemos las palabras de este rabino. Nuevamente, vamos a darle lugar a sus fábulas, porque esos son fábulas. El rabino dice, el rabino de la comunidad sefardí en México dice, los israelitas escapan a la cautividad asiria y una minoría es la que se va cautiva al imperio asirio entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Se va una minoría, pero la gran mayoría de la nación de Israel escapa, se queda en Samaria, se integran a los judíos, bajan a Jerusalén y se convierten en judíos. Todo esto sin que haya ningún registro bíblico, ni en la Torá, ni en la Biblia. ¿Ok? Y dice este rabino que los israelitas se convierten en judíos y que nadie sabe de qué tribu pertenece cada judío. Pero los hay de todas las tribus, todos son judíos. Jacob es judío, Isaac es judío, y Abraham es judío, y Dios es judío. Está bien, señor rabino. Pero más tarde, estos judíos caen en apostasía y viene el imperio babilónico en los días de Jeremías, y el imperio babilónico se lleva a los judíos, a todos los judíos de todas las tribus de Israel. Muy bien, señor rabino. Y en Babilonia, después de 70 años de cautiverio, los únicos que deciden regresar son, de acuerdo al libro del sacerdote Esdras, repito, y del gobernador Nehemías, los únicos que regresan son judíos, levitas y benjaminitas. Y los
judíos de todas las demás tribus de Israel se quedan en Babilonia. Entonces, pregunto yo, escapan de Asiria, se hacen judíos, pero llega a Babilonia, se los llevan a Babilonia y allá sí son deportados y ya nunca más regresan. Los israelitas del reino del norte que se convirtieron al judaísmo o al reino de Judá, y los únicos que regresan son judíos, levitas y benjaminitas. Escapan de Asiria, pero no escapan de Babilonia. 2 deportaciones, y en la primera sí escapan y en la segunda ya no. Y se quedan en Babilonia. ¿Y qué pasó con toda esa gente que se quedó en Babilonia entonces, señor rabino? No concuerdan sus fábulas con lo que dice la Escritura. Fíjese bien, este rabino dice, la mayor parte de las tribus de Israel se salvaron del cautiverio asirio y se integraron entre los judíos. Y una minoría fue la que fue llevada cautiva por el imperio asirio. Está bien, vamos a creerle al rabino, al respetable y amado rabino. Sin embargo, por la propia Escritura podemos entender que no es así y que las 10 tribus de la casa de Israel no se salvaron a la disciplina divina y que fueron llevados cautivos por el gran imperio asirio, porque así estaba escrito. Israel no se integró entre los judíos. Las 10 tribus de Israel siguen perdidas. El término oveja perdida de la casa de Israel describe a la gente que fue llevada cautiva por el imperio asirio. Y el mismo Señor Jesús reconocía que ese hecho histórico ocurrió y él mismo llama a los discípulos a ir en búsqueda, en el Nuevo Testamento, en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si le hacemos caso a lo que dice este rabino, inmediatamente que se da el escape, la huida de las gente de las tribus de Israel del norte y que se integran a los judíos, eso significaría que el reino de Israel, las 12 tribus de Israel, ya se encuentran entre los judíos. Se hacen llamar judíos, pero ahí de todas las tribus de Israel ya están integradas ahí entre los judíos. Y eso no dice la Escritura. La Biblia habla del recogimiento de Israel a la tierra de sus padres, a la tierra de Canaán. Pero en este tiempo, desde la cautividad asiria, Israel no está en Medio Oriente, no está en Samaria, no está en Jerusalén. Los discípulos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, le preguntaron al Señor Jesús, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo, en el tiempo de la gracia? Y el Señor Jesús, si le hacemos caso a lo que dice el rabino, Jesús mismo, el Señor Jesús mismo les hubiera dicho, las tribus de Israel ya están entre los judíos, ya está restaurado el reino de Israel, pero tenemos la ocupación romana. Perdónenme. Todo Israel ya está integrado entre los judíos, pero lamentablemente
los romanos nos tienen oprimidos. Eso no fue lo que dijo Jesús. Él les dijo, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y me serán testigos. La prioridad no era la restauración del reino de Israel, ni cuando escapan supuestamente los israelitas y se integran entre los judíos, ni en la venida del Mesías. Porque la restauración del reino de Israel está programada para la segunda venida de Jesús, la segunda venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que Jesús no es rey de los judíos. Jesús es rey de Israel, de todas las tribus de Israel. Son 3 errores marcados que nos dice este rabino. Que Israel escapó a la cautividad asiria. Que Israel se integró entre los judíos. Y que Israel, el reino de Israel, ya está restaurado en Medio Oriente. Y eso no es así. Eso no es verdad. Que este rabino le está enseñando no solamente a la comunidad judía, a la comunidad amada de judíos en México, sino que muchos cristianos, por el hecho de ser rabino y por el hecho de ser judío, le creen sin analizar lo que él está diciendo.